Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado es el cardenal Baltasar Enrique Porras, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas. Bienvenido, cardenal. Gracias. Bueno, la verdad es que lo que tenemos que darle, el que nos dio la bienvenida fue él, porque realmente nosotros le estamos dando la bienvenida a su propia casa, pues la verdad es que ha sido muy amable al recibirnos aquí, a 24 horas de haber llegado de Quito, y eso es justamente el tema que queremos tratar con él, el Congreso Eucarístico de Quito, de donde viene él, de una rica experiencia eclesial, comunitaria, de comunión, que eso es uno yo creo que era el lema, ¿no?, del Congreso Eucarístico, y justamente lo que queremos es que usted nos cuente qué fue lo que pasó allá, y sobre todo, qué es un Congreso Eucarístico y desde cuándo se realizan, porque muchísima gente que nos está escuchando se dirá, bueno, ¿por qué se tiene que trasladar el cardenal Porras para allá? ¿Cuál es la importancia de ese evento? Bueno, en primer lugar, este es el 53 Congreso Eucarístico Internacional que comenzó a finales del siglo XIX en Francia y que se ha repartido en todos los continentes. Y este es el quinto que se realiza en América Latina. Hacía 20 años pues que no se celebraba en América Latina y ahora este último pues en Quito, con el lema de la fraternidad para sanar heridas. Y realmente fue un acontecimiento de una preparación bellísima. Hay que ver cómo el episcopado ecuatoriano y todo el equipo que logró formarse en torno a la figura del arzobispo, Monseñor Alfredo Espinosa, salesiano, la verdad que fue una joyita, porque a veces podemos pensar que en nuestro continente, América Latina, y un país pequeño como Ecuador, que era lo que podía ser, bueno, fueron 3 años de preparación de la realización de este congreso, no solo en la parte logística, sino también en la parte, diríamos, espiritual. ¿Por qué? Porque se pensó, primero, que fuera algo que aumentara el sentido de compromiso de la fe cristiana en medio de aquel pueblo, y con todas las circunstancias que sabemos, principalmente en la parte amazónica de Ecuador, en el que ha habido tantos problemas de tanto tiempo, y después en toda la sierra, que es de la cultura quichua, pero después también la serie de tribus o de etnias distintas que hay en la costa, tanto algunas de origen afro y las otras pues anteriores al descubrimiento de Pero ya América. había gente de 55 países. Sí, sí. O sea que no solamente eran países de América Latina. No, porque como es un congreso internacional, bueno, el grupo más numeroso fue el de Taiwán. Wow. De Taiwán vinieron como 40 personas y bueno, con una gran alegría. Y también hubo un grupo numeroso de Australia, puesto que el próximo, que será el 2028, de cada 4 años que se celebra esto, vino de Sydney, toda una delegación numerosa y muy entusiasta, que van a ser los próximos protagonistas de este... Sí, porque el próximo es en Australia, ¿no? En Australia, en Sydney, y bueno, vinieron con unos canguros Sí. inflables. Ahora, se destaca también la tradición, digamos, religiosa o católica, en este caso de Quito, ¿no? Indudablemente, yo creo que a veces pensamos nosotros mismos y desde fuera también que bueno, la religiosidad de nuestro pueblo es una cosa así como muy... Medio folclórica. Sí, y muy epidérmica. Ajá. Y resulta que no es así, es otra cosa muy distinta, que es una de las características que tuvo Aparecida, en la que Bergoglio entonces jugó pues, un papel importante. La religiosidad popular no es una forma, digamos, de segunda o de tercera categoría para expresar la fe, sino que es auténtica fe, como la que puede haber tenido Santo Tomás de Aquino o cualquiera de los grandes santos, con las características muy propias que tiene la religiosidad latinoamericana. ¿Y qué es lo que le llama la atención a mucha gente cuando viene del exterior a vernos? Bueno, ¿cómo es que en medio de tantos conflictos, en medio de tanta pobreza, se puede vivir con alegría y
se tiene ese sentido de hospitalidad y de generosidad que es impresionante. Yo creo que no hay pueblo en América Latina en el que cualquiera que llegue, pues siempre se le ofrece algo, un vaso de agua, un cafecito, un pedazo de pan o de dulce, lo que sea. No es que haya mucho, pero nunca falta. Claro. Y esto, en el entusiasmo y la devoción y la alegría que hubo en Ecuador con la representación, además de tantas culturas. Pero quizás el punto más resaltante y que llamó la atención hasta los que vinieron pues de Roma, es que los congresos eucarísticos casi siempre los ponentes y las intervenciones eran de obispos o de teólogos. Aquí fue más bien al contrario, la participación que hubo del laicado, hombres y mujeres, bueno, fue mayor que la de la representación que podemos decir de los clérigos. Y en segundo lugar, que cada una de esas ponencias no fueron conferencias, digamos, o lecciones que se pudieran dar, sino que siempre fueron acompañadas posteriormente de testimonios. Testimoniales, claro. Y después lo que le impactó sobre todo a los europeos que vinieron, el entusiasmo. Sí, se veía, cuando uno veía los videos que llegaban de por allá, se veía que había de verdad un fervor expresado con alegría y no con tanta ceremonia, Sí. o sea, a pesar de la ceremonia, ¿no? Sí, Pero, y algo que no se había hecho nunca en los congresos eucarísticos de los que vinieron de Roma, mire, eso hay que imponerlo, diríamos de alguna manera, en los próximos. Y es que hubo 2 días en la que estábamos unos 80 obispos, fueron a cada uno a una parroquia distinta el primer día. A hablar, todos consiguieron algún traductor, porque hasta el chino había Claro. quien tradujera todo esto. Y bueno, palpar en las parroquias donde estuvieron fue algo impresionante. A mí me tocó pues en Quito Sur, la parroquia de Cristo Resucitado, donde la colonia venezolana además es bastante numerosa. Claro. Y entonces, bueno, toda aquella participación, toda aquella manera de expresar la fe, y para uno como venezolano, pues también palpar lo que es la tragedia cuando la inmigración es forzada. Claro. No es como cuando uno sale por su cuenta, Claro, que sino va a ese viajar. desarraigo, pero por otro lado también la aceptación que hay y la cantidad de obras. Me tocó visitar pues algunos albergues para inmigrantes que llevan monjas y que llevan otros, los hermanos de San Juan de Dios, pues también, y en el que son numerosos pues los venezolanos, sobre todo los recién llegados. Pero no solamente es darle por unos días o un mes cobijo y comida, sino cómo desde un primer momento, cómo elevar la dignidad de la persona. ¿Qué es lo que sabe hacer usted? Usted sabe música, o sabe hacer esto, o sabe hacer de lo otro. ¿Para qué? Para que en el momento que salga de ahí no vuelva a la calle pues a Claro. mendigar, sino que pueda valerse por sí mismo. Y entonces, bueno, hay una cantidad de emprendimientos que son interesantísimos y muy bellos, porque mucha de la gente que uno se consigue pues en la calle, venezolanos por todos lados. Solo Quito tiene 400.000 en una población de 3,5 millones, o sea que Una ciudad completa. es impresionante. Ahora, que usted tuvo un protagonismo importante porque fue legado papal. ¿Qué significa eso? Bueno, es la representación del Papa y actuar en nombre de él. Y es lo que me pidió desde un primer momento, bueno, la cercanía con la gente y tocar los problemas reales de la gente. Por eso el contacto con estas obras que hay de atención a los más necesitados, a los desplazados, en la zona del Panecillo, en Quito Sur, en la parte central mismo, bueno, es impresionante. Y después, bueno, que le toca a uno también el corazoncito, digamos, porque todo el mundo está pendiente de la situación venezolana. Claro. Y es llevado adelante, y el encontrarse uno, yo me encontré hasta con exalumnos o gente que lo conocía a uno por una cosa o por la otra, o que siguen, por ejemplo,
la misa dominical. A mí me impresionó cómo, no solo entre venezolanos, sino de mucha otra gente, que él habla uno, no solo de los ecuatorianos, recuerdo de Perú, de Argentina, hasta de Viena. Me mandaron pues un mensaje de cómo seguían las misas. Y yo, bueno, esto es realmente impresionante. ¿Y qué es lo que más llama la atención? Bueno, hablar con sencillez y decir, tocar los problemas cotidianos, porque la fe no es algo para vivirlo ya como en una nube ajeno a la realidad en la que estamos, y que es una de las características que tuvo también este Congreso. Fue pensado no solo para celebrar, digamos, una especie de evento, sino que tenga una continuidad. Y la continuidad es el que todo lo que hubo que comprar, por ejemplo, sillas, fueron miles de sillas que se compraron y mesas y tal. Bueno, todo eso para dotar a una serie de comedores escolares, de escuelas populares. El uso posterior. Sí, un uso posterior en cada uno de esos lugares. Y con la participación también económica de la gente. Porque a veces uno piensa, bueno, sí, esto se consiguió porque el gobierno ya no dio nada en efectivo. Pero se le ocurrió a Monseñor Alfredo lo que llamó el dólar eucarístico. Y es que algo vimos de eso. Eso le llama mucho la atención. ¿Cómo es eso el dólar eucarístico? Pues bueno, el libro de catecismo que hay, que se vende en todo Ecuador, creo que vale $3. Y entonces, ¿qué se propuso? Que costara 4, para que ese cuarto dólar sirviera para el Congreso, y se recogió $1.600.000 con el dólar eucarístico. ¿Aportado por quién? Por la gente. Por la gente. Por la gente que decía que sentir entonces que ese evento que estoy, yo colaboré, eso es parte, parte también de mi trabajo. Yo creo que fue una de las experiencias también más ricas y más bellas que... Y entonces, ¿cómo juzga usted los resultados de este evento exitoso, obviamente por todo lo que viene conversando, pero desde el punto de vista de la religiosidad, de la presencia, digamos, de la Iglesia Católica, que a partir de toda esta intervención del Papa Francisco, pues ha retomado de alguna manera un impulso importante en el mundo entero, como se ha demostrado con la reciente gira del Papa a lugares que años atrás no se pensaba que podían recibir la visita del Papa, ¿no? No, y por eso coincidió el viaje apostólico del Papa al Extremo Oriente, y que aquí, en el otro extremo, en el centro del mundo, desde Ecuador, primero se le diera valor a lo que es nuestro mundo latinoamericano, y cómo desde allí lo que es la devoción y el amor al Papa y la alegría con la que se expresa, eso es una de las grandes virtudes pues, que tiene el pueblo latinoamericano, y es mucho mayor que el europeo, por ejemplo. Y para mí fue un impacto también impresionante, y se lo estoy escribiendo pues al Papa, porque la gente ve en uno el legado pontificio como si viera al Papa. Exactamente. Y lo que aquí también dice toda nuestra gente, dígale al Papa que venga, que nos visite, que esté aquí, y es algo que de verdad impacta, que es, y no es por desmerecer de nada, pero en la forma más fría, como lo expresa pues otras culturas, sobre todo estas culturas europeas o del norte, que son más fríos, para arrancarles un aplauso. Claro. En cambio, entre nosotros un aplauso o una danza o una manifestación siempre de hospitalidad y de acogida, pues fue muy grande. Y por eso, pues bueno, junto con los actos estrictamente del Congreso, bueno, la visita de una cantidad de enfermos, Claro. O de sitios hospitalarios donde la gente está recibiendo una atención, a medida de lo posible, indudablemente que esto tiende a proyectarse en el mundo entero, porque es la razón de ser de los congresos eucarísticos. Ya tenemos que ir terminando, nos queda apenas un minutico, pero yo imagino que para los venezolanos allá tiene que haber sido una emoción muy grande verlo, que justamente haya sido usted el legado papal, haya podido tener contacto y usted también haya podido de alguna manera cerciorarse de cómo están y qué es lo que están haciendo, qué es lo que están emprendiendo. Sí, ciertamente, bueno, y tocar esa realidad que muchas veces es lacerante,
pero no solo de Ecuador, porque lo más interesante, sobre todo en el caso de los obispos latinoamericanos que estaban contando cada uno sus experiencias de lo que hacen los venezolanos en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en México, es algo que llama enormemente la atención. O también algunos venidos de Europa. Recordemos que se dice que Madrid es como el Miami que fue para los cubanos. Ese es el equivalente. El equivalente Sí, de los venezolanos pues que se encuentran en España. Yo creo que de todos los que estamos ahí, no hay ningún país de los 56, 57 que estaban en que no hubiera algún mensaje del grupo venezolano, mayor o menor, que hay en cada uno de todos esos países. Bueno, muchísimas gracias por este rato, que ha sido de verdad bien nutritivo para nosotros, porque después de haber oído tanto acerca del Congreso Eucarístico, pues tener de primera mano un balance de lo que fue aquello ha sido realmente muy importante para nosotros. Le doy las gracias y las gracias también por habernos acogido en su casa. Además, unas conclusiones interesantes y está presente el tema de Venezuela, ¿no? Presente En ello. en todos Yo creo lados. que eso es un Y dato José Gregorio, que interesante. está en todas partes también. Ah, en sí, Ecuador. me claro. imagino que también. El hermano Gregorio, como le dicen. Así es. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Vamos a una pausa, ya regresamos.